¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os voy a enseñar a hacer una receta muy sencilla, es una tapa muy valenciana y una tapa que, como el nombre indica, es para mojar pan. Vamos a elaborar un mullador de tomaca y bonito, toñina, lo que encontréis, ¿de acuerdo? Ingrediente principal, y empieza la mejor época de los tomates. Yo aquí tengo de 3 variedades distintas, unos tomates espectaculares y sobre todo para mí la joya de la corona, el tomate valenciano, que es un auténtico espectáculo. Todo carne, todo jugo y un sabor dulce con matices ácidos muy interesantes. Vamos a utilizar también vinagre y una pizca de sal y cebolla, porque con el vinagre y la sal vamos a matar la cebolla, vamos a ponerla en vinagre y sal para que sude, para que quite el azufre y de esa manera además se nos cocine un poco, dejándola mucho más ligera en sabor y además un poco cocinada, de manera que nos quede un poco más blandita. Utilizaremos también unas aceitunas y por último una lata de un buen bonito atún o lo que queráis. Si podéis conseguir toñina de sorra o podéis conseguir también algún atún fresco incluso, perfecto, como si queréis meter unas anchoas, nos serviría igual. Y luego, muy importante para esta receta, tener cerca un buen trozo de pan para poder mojar, ¿de acuerdo? Mirad, lo primero que haremos es poner la cebolla en el vinagre y sal y previamente la vamos a cortar en juliana fina. Vale, ya tenemos la cebolla con sal y vinagre y hay que esperar unos 20 minutos a que sude bien y la enjuagaremos. Mientras tanto vamos a ir cortando el tomate en dados. Han pasado ya 20 minutos y hemos escurrido muy bien con un poco de agua también la cebolla. Mirad, nos ha quedado blandita y como veis ha bajado mucho su volumen, hemos quitado todo el azufre y es una cebolla que ahora está mucho más suave, mucho más ligera y en parte cocinada por la sal y por el vinagre. El tomate que lo tenemos ya cortado y ahora vamos a ir mezclando los ingredientes. Lo primero,
cogemos la lata de atún bueno, de bonito, y ponemos el aceite con el tomate. De esa manera ya el tomate va cogiendo el sabor del aceite. Perfecto. Vamos a añadir también una pizca de sal al tomate, pero sin pasarse. Ahí. Y mezclamos el atún con el tomate. No conviene deshacer mucho el atún para que así nos encontremos trozos de vez en cuando, ¿vale? Y será más agradable de comer. Ahí, así. Ponemos la cebolla. No hace falta ponerla toda, pero sí que tiene que tener un sabor intenso a cebolla también. Que luego con el jugo del tomate y el aceite del atún es una delicia, y por eso vamos luego a mojar pan sin parar. De ahí viene el nombre, ¿eh? Mullador. Lo movemos todo bien y lo mezclamos bien. Ahí está. Y por último, vamos a añadirle un pelín de perejil picado y lo vamos a dejar un cuartito de hora más reposando, que todos los sabores se junten y montamos ya el plato final. Vale, terminamos el plato y es importante que utilicéis platos que sean hondos o boles, porque la idea es que todos esos jugos se queden ahí abajo y luego podamos mojar el pan, ¿de acuerdo? Vamos añadiendo así todo el tomate. Bueno, qué jugos están saliendo y qué olorcito más bueno a fresco, a tomate, el toquecito de la cebolla, bueno, una maravilla. Ahí está. Añadiremos las aceitunas, que pueden ser aceitunas variadas, chafadas, negras, lo que queráis. Todas valen. Yo le voy a añadir también unas guindillas en vinagre y por último un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. En este caso un aceite espectacular de la Sierra de Espadán, de la variedad serrana. Ahí está. ¡Buf! Nada. Qué cosa más sencilla, pero que con un buen producto, con un buen tomate, no hace falta más. Bueno, sí, hace falta una cosa. El pan y a mullar.